Venimos de las estrellas y viajamos por las estrellas. Amigos, bienvenidos. Vamos a continuar, se podría decir, como esta saga del tema de las abducciones. Y para hoy tenemos un invitado muy especial, Edison. ¿Quién es nuestro invitado? Bueno, el invitado especial hoy, antes de presentarlo, te voy a presentar qué temas vamos a tratar con él, como introducción pues, a este gran programa de viaje a las estrellas. Vamos a hablar de algo muy particular en esta región y es un presidente que se llama Nayib Bukele. Vos has escuchado, es un presidente muy famoso. Es un presidente que no es ni de derecha ni de izquierda. Lo han tratado mucho de pintar al lado derecho, pero él dice, yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Hago mucho lo social, pero también cuido mucho la seguridad de mi país, porque la seguridad para él es un principio fundamental. Ese es uno de los temas que vamos a tratar. Como Nayib Bukele dice también que ha tenido contactos o acercamientos con seres extraterrestres, y parte de eso hay una enseñanza que él tiene, y es cómo cuando va a pasar una catástrofe o algo, él pone a irradiar luz a toda la humanidad salvadoreña. Eso es una enseñanza. Ahora, ¿cómo ha sido el contacto, este contactado, este abducido que vamos a tratar hoy? Marcelo Larín, que es un salvadoreño, hoy día vive en Suecia, es un contactado, dice él que ha colaborado con extraterrestres en el despertar de la conciencia humana, y bueno, es entre otros de los temas que vamos a tratar hoy, Iván, en nuestro programa. Pues miren, en ese tema de los abducidos decíamos nosotros que históricamente los abducidos, pues como con más pergaminos, son Enoc, Elías, el profeta Elías, el mismo Moisés en un momento dado. Pero finalmente no es el tema de la abducción, sino qué es lo que queda de la abducción. Y ahí yo les dejo este planteamiento que es muy importante, ya que mencionas a Nayib Bukele, y es el siguiente. Yo creo que mucha parte de la información relevante de la ciencia y del conocimiento no necesariamente se gestó desde el experimento científico, de decir es esto o es lo otro, una investigación. Yo creo que hay informaciones adicionales, y en ese orden de ideas uno tiene que empezar a pensar en personajes como Newton, ¿cierto? Por ejemplo, todos cuando estábamos en la época del colegio, en la secundaria, pues empezamos a hablar y a oír hablar del 2pi, del código pi, que es 3.1416. ¿De dónde viene esa información? ¿A quién se le ocurrió y cómo logró llegar al código pi? ¿No es cierto? ¿Cómo llegamos al concepto de la medición de los espacios, de la medición del tiempo? Personajes como Julio Verne, que en un momento dado plantearon la vuelta al mundo en 80 días, cómo se lo imaginaban, o cómo este personaje escribió sobre un viaje a la luna. Y hoy en día, si usted se pone a ver incluso las series, porque ya la comunicación es distinta, te hacen una cantidad de planteamientos sobre viajes espaciales. Hay una cantidad de películas impresionantes donde uno dice, aquí hay una información adicional. Es decir, no necesariamente esto es parte de la imaginación, sino que tal vez aquí hay una información que alguien tiene, que se la dieron por alguna razón, y digamos que eso es lo que tú estás planteando. Es decir, además de eso, Iván, pues pensemos en lo siguiente: la información no es como tradicionalmente nos la entregan. En una universidad, en un espacio, te entregaron una cosa, no. También hay posibilidad, existe la gran posibilidad, y hemos hablado mucho de la telepatía, de cómo le pasan información al ser humano de una forma mental, claro, no o en necesariamente sueños, física, o de una forma dimensional. Total. Entonces, vamos con nuestro invitado Marcelo Larín, él nos va a saludar nuestro programa. Le mando un saludo primeramente al canal Cosmovisión en Medellín, Colombia, a su director Iván Ovaldo, y por supuesto a Edison Flores, que es el presentador estrella de este programa. Edison, si tú te remites a la época de Moisés, cuando Moisés volvió del monte Sinaí, ¿cierto?, que traía esta vara, tenía una información muy relevante en donde Moisés lo que quería era que el emperador egipcio liberara al pueblo de Israel.
y empezó a darle unos datos, a decirle, mire, es que si usted no lo hace, va a pasar esto. Y ahí está particularmente pues el tema de esa noche, que para los hebreos era una noche muy importante, donde ellos pintaban las casas con un símbolo para que no se muriera el primogénito. Y ese fue el primer gobernante que no hizo caso a esos signos, ¿cierto? Y estamos hablando del gobernante más testarudo de la historia, porque le dieron todas las pruebas posibles para creer y hasta el último momento persiguió a Moisés. Ese es digamos, el hecho más contundente a uno le preguntan, ¿por qué los gobernantes no creen en los ovnis y en los extraterrestres? Es muy sencillo, vámonos a la historia, Iván. Nos vamos a la historia. Entonces, en ese orden de ideas, hay algunos gobernantes hoy en día, y esa es la parte que no sabemos, ¿qué gobernantes realmente no le hacen caso a estos signos importantes y cuáles sí? En donde hay países poderosos y hay países que no son poderosos, unos que juegan parte de una manipulación y otros que son manipulados. Y creo que la gran mayoría de países en el planeta son estos segundos, que son manipulados, chantajeados por economías, por petróleo, etcétera, etcétera. Pero hay gobernantes, por supuesto, que no permiten dejarse chantajear. De hecho, tenemos antecedentes, como lo es John F. Kennedy. Kennedy no se dejó chantajear y él fue el primero que denunció que había sociedades secretas, poderes fácticos que gobernaban sin ser electos democráticamente, y eso le termina costando a él la vida. Más adelante, claro, hay muchos casos todavía por documentar, pero vámonos también a Donald Trump. Donald Trump era un presidente que tampoco se dejó manipular, enfrentó a la prensa, que es esa arma mediática que también tiene el poder fáctico para darle muerte política a cualquiera, pero Donald Trump los termina derribando. Luego él quiere volver a lanzarse a la presidencia y bueno, le roban la presidencia y queda Joe Biden. Y por último, creo que en Latinoamérica también podemos hablar de alguien que desafió al poder recientemente, como lo es Bukele, aunque sin entrar en detalles que si era bueno o malo gobernante, pero también Hugo Chávez desafió a la élite muchas veces, incluso habían alusiones en donde él decía de que habían entre este cúmulo de la élite personas que parecían serpientes, más bien tirando a la idea de reptilianos. Entonces ya sabemos cómo él termina, de un extraño cáncer, se le iba y venía. De hecho, él decía que era muy extraño cómo le llegaba, que parecía que habían desarrollado un arma que provocara este tipo de cosas. Y ya sabemos cómo él termina. Ahora tenemos en Latinoamérica, tenemos un símbolo en la política, al cual creo que muchos conocen, denominado Nayib Bukele. Bueno, entonces estamos hablando de los gobernantes que le hacen contacto y volvemos al tema. No es un tema de que se te aparezca una persona específicamente y te diga, mire, es que usted tiene que hacer esto. A veces puede ser por telepatía, puede ser por información. Pero ahorita mencionabas a Nayib Bukele. ¿Qué es lo que pasa con Nayib Bukele? Bueno, a mí me parece que es un gobernante Bukele, eso. A mí me parece que es un gobernante muy pragmático. Es un gobernante que no solo cuida su humanidad, o sea, está cumpliendo una misión en El Salvador de cuidar, de restaurar, digamos, muchos principios dentro de su país, sino también que es una persona de mucha luz. Mira, fíjate, cuando en Salvador, pues en Salvador, tenemos Centroamérica, pasan muchos ciclones, huracanes, a veces hay sismos, principios de situaciones es una zona muy inestable, complejas, muy inestable geológicamente. Cuando van a ocurrir cosas, Nayib en los medios llama a su pueblo del Salvador a que irradien luz y a que oren para que ese evento, o sea, que oren a los seres de arriba, a los seres de luz, para que ese evento no ocurra. Ha ocurrido de que digamos, el huracán pasa por un ladito y se va, o ocurren los eventos y aminoran las consecuencias. Mira, yo te voy a citar un caso en la historia porque a mí me fascina la historia. Cristóbal Colón pues, fue el primer gobernador de la Española.
Y después vino, no recuerdo el nombre del segundo gobernador. Colón, digamos que el tema de los huracanes que están mencionando no es un tema nuevo. Hay registros de que hay huracanes desde la época precisamente del descubrimiento de América. Y Colón, no sé cómo, ¿no es cierto?, de alguna manera, él tenía ese conocimiento de que venía un huracán. Y hoy en día lo miramos por satélite y le comentó al gobernador, le dijo, el gobernador en ese entonces se llamaba Nicolás de Obando, exactamente. Entonces le comentó a Nicolás de Obando que venía un huracán para la Española y que lo más recomendable era que se resguardara. Nicolás de Obando no le hizo caso y Colón le dijo, pues entonces permítame que yo me voy a ir al otro lado de la isla porque este huracán va a estar muy fuerte. Pasaron dos cosas. Nicolás de Obando fue el tercer gobernador. Partió para España y efectivamente vino el huracán, y en ese huracán, entre Santo Domingo y España, había una parte que se llama como la precipitación de la Mona, si no estoy mal. Se hundieron 69 barcos. Eso está registrado en las historias de Indias. Y Colón, que se fue al otro lado, obviamente quedó con las embarcaciones destrozadas, de forma que Colón fue a dar a Cuba. O sea, llegó náufrago a Cuba. Y obviamente Santo Domingo quedó completamente destruida. Pues imagínate, si hoy en día un huracán hace daño, ¿cómo no haría daño en 1594, por decir algo, 1596? El hecho es que Colón llega a Cuba como náufrago con su gente, y los indios no les querían dar comida y los estaban empezando a tratar muy mal. Y Colón, de alguna manera, y aquí es donde vienen las cosas interesantes, tenía claridad de que iba a haber un eclipse. Entonces Colón les dice a estos indios, mire, ustedes nos deben ayudar porque nosotros tenemos una información muy poderosa y si no, el Dios se va a poner molesto con ustedes. Y ellos le dicen, ¿y cómo dicen? Le va a dar un signo. Va a haber un día, dentro de 2 días, que la tierra se va a oscurecer de día. Entonces, efectivamente viene el eclipse, los indios obviamente dicen, este tipo es un tipo de luz, tiene una información extraordinaria, y obviamente lo atendieron y le dieron comida y lo trataron bien, y ya él regresó a la Española. A lo que voy con esto es que esas informaciones, que a veces son simplemente de conocimiento o de ciencia, ¿cierto?, son relevantes para... Es como cuando tú estás cortando el árbol, tiene que haber arriba alguien que esté mirando el bosque, ¿cierto? Digamos que esa es inclusive la función de los gerentes de las empresas o de los dirigentes de los países. No pueden estar cortando el árbol, porque ellos tienen que estar mirando para dónde va, ¿no es cierto? Que no se le vaya a caer encima, que hayan otros árboles más adelante. Entonces, ese es un ejemplo importante de esa información, y la pregunta es, ¿y cómo Colón tenía esa información? Y hay otra información. En los diarios de Colón, él vio muchas luces. Girando hacia ciertas estrellas, vio luces, lo que llaman estrellas caminantes, o lo que hoy decimos ovnis, caminando, dirigiendo los barcos hacia las nuevas tierras. Exactamente. Y otra información muy relevante, la estrella de Belén. Los Reyes Magos siguen una estrella. Eso aparentemente suena como un cuento de Hansel y Gretel, pero no. Eso era conocimiento de los movimientos de los planetas y de cómo se generaban los eclipses, o en un momento dado era la conjunción de 2 planetas que simplemente iluminaban al doble. Entonces, digamos, en el pasado a muchos gobernantes los guiaban seres de luz. Rey Salomón, todos los reyes del pasado. Al rey Nabucodonosor, que también llegó a creer después de esa situación que vivieron en esa caldera, estos profetas, ya cree, pero hoy día tenemos en el mundo un gobernante pues, que
que tiene una información muy importante. Entonces vamos a que Marcelo nos cuente sobre su presidente Nayib Bukele. He visto bastantes confrontaciones que Gustavo Petro, que es el presidente de ustedes, tiene con Nayib Bukele, pero más bien es que lo que sucede es que Nayib Bukele hace quedar mal a todos los presidentes. ¿Por qué? Nayib sale de prácticamente de una nueva corriente filosófica, así como también política, y es la corriente de las no ideologías, en donde no soy de derecha ni de izquierda, sino buscaré el bien común para todos. Entonces, eso al parecer, pues sí, ha tocado mucho la egocentría y el orgullo de muchos mandatarios en Latinoamérica, que se sienten aludidos porque Nayib en ocasiones actúa como izquierda sin ser de izquierda y actúa como derecha sin ser de derecha. Entonces, en lo que sucede es que en Latinoamérica tú sabes que es bien arraigado los políticos. Entonces, el de izquierda supuestamente tiene que hacer cosas que solo debe hacerlo el pensamiento de izquierda, sin cruzarse la raya para que no lo llamen derechista, capitalista, traidor, y el otro bando no se cruza al otro lado para que no le digan comunista, izquierdista, guerrillero y todo. Pero Nayib, al ser despojado de estas cuestiones, él puede ser tan solidario como pudiera ser en documentos o en libros o en el manifiesto comunista de Carlos Marx, puede ser tan solidario con su pueblo, como en El Salvador en este caso, y velar por los pobres, como también puede ser bastante capitalista y velar por los negocios del Salvador, porque le vaya bien. Entonces eso sí da un golpe. Ahora, hay otro punto que Bukele hace mucho, y es el punto del contacto con Dios. Nayib, él se presenta a sí mismo como una persona que sí está convencido de una fuerza superior denominada Dios, pero él siempre dejó remarcado que no pertenece a ninguna religión. Es decir, Bukele está libre de ideologías políticas, así como también religiosas, ya que él incluso ha subido fotos donde está en una mezquita, en una sinagoga y está en iglesias protestantes. Entonces eso también, al liberarte de las religiones, te da una amplitud de empatía. ¿Por qué? Porque él no está viendo quién es religioso y quién no, y quién es ateo y quién no. Entonces creo que el primer contacto en sí con algo que no es humano, que Nayib empieza a destacar, es el hecho de la convicción en Dios. Y fíjate que han pasado fenómenos un poco extraños que circundan a Bukele. A Bukele lo circundan cosas extrañas como, por ejemplo, el hecho de que viene y van en teoría casi que catástrofes que van a pasar en El Salvador, y él decreta un día de oración. Pues la gente se pone a orar en El Salvador independientemente de tu religión. Te pones a orar y milagrosamente pues no pasan cosas. En ocasiones sí han pasado, pero la gran mayoría de cosas es ese fenómeno espiritual que se detiene. Ahora, sí han pasado cosas, por supuesto, pero no se dimensionan como lo que se creía que iba a pasar. Bueno, este es un tema que venimos hablando en repetidos programas. Nada menos, yo ayer estaba mirando un video donde presentaron unas momias que sacaron de Nazca, las presentaron en México, no sé si lo viste, unos personajes más o menos de unos 60 centímetros, con una forma muy humana. Y lo que más sorprendente me pareció fue que la información del médico forense, en donde describía, digamos, describía de qué estaban hechos estos personajes. Entonces decía, pues estos personajes, lo más relevante que hay que decir es que tienen unas diferencias con los seres humanos, en donde él, por ejemplo, decía que la forma en que se junta la cabeza de los humanos digamos, con la espina, con la columna vertebral, en nuestro caso está más retrasada, ellos la tenían centrada. Los ojos de ellos son unos ojos que no tienen un rango tan corto. Nosotros podemos tener más o menos ¿cuántos grados podemos tener nosotros? 180 grados. Ellos tienen unos ojos más grandes, o sea que tienen más, como decir, un lente panorámico. Y hablaban de la zona congénita, ¿no es cierto?
y mostraban cómo en la zona congénita ellos tenían como unos huevos que eran los huevos de la fertilidad y de la sexualidad, donde decía, esto no puede ser una mentira, esto solamente lo da la ciencia, además que no era una máquina, era material orgánico, real, y hablaban de que el ADN, y esto que es interesante, y es que en toda la mezcla, digamos, de todas las civilizaciones nuestras, hablaban de que hay 1500 formas de ADN, pero que las variaciones entre unos y otros no varían de más del 5%, pues exagerando al 15%, y hablaban de que estas momias que mostraron tenían una variación mínima del 36%, o sea que indudablemente estos no eran seres humanos. Tenían las manos, tenían los codos, tenían las extremidades, todo muy parecido. Entonces, digamos que cada día más nos están mostrando datos muy contundentes de que esto es real, y cada día más los gobiernos parece que tienen más apertura. No sé si viste que ya la NASA como tal sacó y creó un departamento específicamente para estos casos, cosa que no existía. Eso, acá hay un tema importantísimo, Iván. Para empezar, primero fue la audiencia en México, que fue recientemente una audiencia no solo donde se muestran estos cuerpos, pues para mí a nivel personal, tú sabes que soy un apasionado del tema, no era el momento de mostrarlos. No era el momento porque se desenfocó la audiencia. En la audiencia participaron congresistas de Japón, aeronáutica de Argentina, aeronáutica chilena, aeronáutica de México, científicos y pilotos de la Marina de Estados Unidos. O sea, participaron personas y exmilitares de Estados Unidos, veteranos de guerra, dando su testimonio de que hay naves no humanas recuperadas por el gobierno y hay seres no humanos, ¿cierto? Ya al final, pues Jaime Maussan, este periodista de Tercer Milenio de México, presentó 2 cuerpos. Lo que pasa es que eso es disruptivo, y te voy a explicar por qué. Porque de entrada hay una demanda del gobierno del Perú porque supuestamente esas momias no pudieron haber salido. Entonces hay una cosa que te quiero plantear, y es que a veces para poder presentar estas cosas hay que ser disruptivo. Ojo con esto, porque tal vez, digamos, lo que tú dices es que el libreto estaba hecho para esto, y a lo mejor esto no lo quería mostrar, pero eso era la intención de Jaime Maussan, mostrarlo porque tal vez no se lo habían permitido. Entonces ahí muchas veces, como el Chapulín Colorado, hay que hacer las cosas sin querer queriendo. Ahora, sigue también el informe de la NASA. Todo ha pasado esta semana, en todo, ha pasado de todo. Sigue el informe de la NASA de 16 expertos que van a presentar un informe cada mes y cada 3 meses al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué dice ese informe preliminar? Bueno, todos los medios, parte de los medios, digamos un 50% de los medios que son negacionistas dicen, no, la NASA dice que no hay evidencia extraterrestres. Pero ¿qué dice el informe? El informe dice muy claro, estamos creando los sensores que hay, no son prueba suficiente porque los sensores que hay son para detectar situaciones de guerra, no para detectar naves extraterrestres. Entonces vamos a crear con presupuesto entre 2 y 3 sensores para investigar esos fenómenos. Parte de esos fenómenos que los investigamos clasificados, no los desclasificados, porque los desclasificados por ley no se pueden tocar. Investigaron los clasificados y dicen, parte de esos informes son inexplicables, ¿cierto? Entonces, mucha prensa negacionista, no, el titular, los extraterrestres, pero parte de la prensa que ha seguido este tema dice, no, la NASA creará y nombrará un jefe solo para los FANI y los UAP, que son objetos aéreos inexplicables. Un departamento. Un departamento. El determinar si es un buen camino o no, creo que es muy prematuro para decirlo en estos momentos. Lo que sí puedo asegurar es que la apertura que está habiendo ahora, pues no es algo nuevo, es algo que todos sabíamos ya a voces, pero sucede de que si no lo dice un gobierno, pues es mentira, ¿me entiendes? Entonces, todos sabíamos, de hecho ustedes ahí tienen muchos casos en Colombia, creo que tienen el caso Manizales, tienen la Peña de Bernal, tienen muchísimos casos de fenómenos extraterrestres, como los tiene Chile, Argentina, todos los países. Es decir, esto es algo que se viene escuchando desde hace
no esta década, es que puedo decirte miles de años, desde tiempos bíblicos vemos intervenciones de estos seres. Entonces, que el gobierno los negara, pues daba igual, porque es que ellos se seguían apareciendo. Entonces, el hecho que el gobierno de Estados Unidos acepte, aparte confirme y aparte diga que tiene vehículos y que tiene cuerpos, le está dando la razón a cientos de personas, miles y millones que hablan de este tipo de encuentros que se han tenido. Pero ahí también abre una brecha en donde surgen muchas preguntas que las personas deben de hacerse. Estos vehículos que han caído es por fallas dentro de las naves, es porque ha encontrado una técnica o táctica de derribarlos Estados Unidos, o tercero, hay una cosa que esté en la atmósfera de la Tierra que los está haciendo que caigan. Estas tres, pero aparte de estas tres, surgen ahora otras más. Realmente se tienen cuerpos que ya no están vivos, o realmente se pueden haber capturado seres que están vivos y que pueden estar en resguardo, presos, como tú quieras llamarlo. Entonces, es una serie de preguntas que tenemos que hacernos. Ahora, ¿ya hicieron contacto los gobiernos hace más de 100 años o todavía no? ¿O vamos a ir en paralelo? Es decir, el gobierno le está diciendo, miren, ya hay aliens y vamos a intentar todos tener ese contacto. O ellos ya se adelantaron y esto es parte de un protocolo masivo en donde el gobierno se adelantó a hacer alianzas con extraterrestres y ahora le va a decir a la gente, miren, es momento de que ahora ustedes empiecen a tener sus propias experiencias. Entonces, una pantomima yo no creo que sea esto. Esto no creo que sea una pantomima, sobre todo porque lo que salió a decir ahí en el Congreso, estos ex militares, si tú te fijas, dan demasiada información. Ellos no salen a decir que vieron luces. Es que cuando ya hablas de cuerpos, ¿qué te habla? De otras inteligencias, otro tipo de biologías, otros planetas que habitan vida, otras culturas. O sea, te dimensiona muchísimo. Entonces, eso que fue a decir él, no me parece que sea una pantomima realmente. Y fíjate que en el área de Suecia, por ejemplo, hace como unos 8 meses, yo hacía un programa en YouTube, los que quieren verme, se llama El Conocimiento Prohibido, y ahí, fíjate que les he mostrado cómo el contenido educativo de los niños ya aparecen los extraterrestres, y le preguntan a los niños, le preguntan, mira, ¿tú crees que hay seres en la luna y cómo crees que se llamaría? Y el niño ya tiene que ponerle esa idea y ese nombre y le preguntan, ¿y cómo sería tu extraterrestre? Y las personas, los niños sobre todo, tienen que ponerle ya una imaginación, 3 cabezas, 2 cabezas, y hay una cláusula muy interesante. En esa cláusula, ¿sabes lo que dice? Dice, es importante que tú respetes la opinión de todos los demás. Aún aquel que dice que existen los extraterrestres, tú no debes burlarte de ellos. Fíjate eso que es muy revelador. ¿Por qué? Antes de que pasara esto, a la mayoría de personas les querían hacer bullying porque tú creías en extraterrestres, que se burlaban, que loco, lo que tú quieras. Pues resulta que aquellos locos sí tenían razón. Eso sí existe. Entonces realmente sí, yo no creo que sea una pantomima. Lo que sí creo que es la punta del iceberg. Yo vuelvo al tema de por qué sí en este momento están desclasificando esta información y por qué no antes. Punto número 1. Y punto número 2, no me deja de asustar, porque es que una cosa es que uno anhele y otra cosa es que pase. Y cuando tú te sientas a pensar que, así como en las películas, en un momento dado te aparecieran unas naves espaciales gigantes acá con unos seres, pues la incertidumbre sería total. Si hoy en día en cualquier país del mundo una persona que tenga una ideología política X y está gobernado en ese país por una ideología política Y, esa persona vive en incertidumbre porque cree que no está bien gobernado y no sabe para dónde van las partes.
Imagínate cuando ya nos salimos de nuestros esquemas sociales y tradicionales antropológicos y entramos a ser gobernados por unos seres que no sabemos ni qué pretenden, ni qué quieren, ni cuánto viven, cuáles son sus verdaderas intenciones. Entonces ahí es donde uno dice, tal vez por eso, históricamente y aún ahora, hay muchas personas que no quieren que esto se revele. No, y además de eso, Iván, es que hay muchos intereses en el planeta. Hay muchos intereses. Aquí hemos hablado de las energías limpias, hemos hablado del tema de armamento. Hay fabricantes de armas, hay fabricantes de guerras, hay fabricantes de guerras para que las bolsas bajen, luego comprar las empresas a peso y luego terminar la guerra para que las empresas suban. O sea, que los intereses no son militares solamente, son económicos. O sea, son económicos. Son ideológicos. Son ideológicos. O sea, hay un tema de guerra y por eso el Papa Juan XXIII lo querían enmarcar en ideologías y él se desenmarca de ideologías. Por eso le llamaban el Papa Bueno, porque él decía, yo puedo hablar con la Unión Soviética, con todos estos países libremente, porque yo quiero la paz de la humanidad. Yo no puedo irme a un lado o al otro, lo que pasa con Nayib Bukele, ¿cierto? No se va a un lado al otro, uno lo remarcan en derecha o lo remarcan en izquierda, pero él no está en ninguno de esos lados porque como hace lo social, hace también el tema de seguridad. Pero entonces hay muchos intereses, pero la palabra clave, Iván, son las patentes. Por supuesto. O sea, misteriosamente en todos estos últimos años... Ese que es un tema largo. Misteriosamente en estos últimos años se han registrado patentes imposibles. Y parte de esta audiencia de David Gross lo que dijo es que parte de esas patentes eran de naves recuperadas, naves extraterrestres. Te voy a dar un dato curioso y se los voy a dar a ustedes también, por supuesto. Y es que vuelve y juega. El que conoce el futuro, lo primero que hace es que va y compra la lotería, ¿cierto? Compra el billete de la loto. Miren este tema tan curioso. Hace, no sé, serían unos 40 años, se apareció un personaje en el Museo del Louvre diciendo que él quería comprar los derechos de toda la obra que había en el museo para el digital. La gente le dijo, para el digital, ¿y qué es el digital? Entonces, si hoy en día tú vas a utilizar un cuadro de la Mona Lisa real en el digital, resulta que hace 40 años hay un señor que compró esos derechos. ¿Y adivina cómo se llama ese señor? No, no sé. Bill Gates. Ya. Bill Gates tenía la visión del futuro. Él sabía que finalmente no íbamos a terminar viendo el cuadro allá, sino que lo íbamos a terminar viendo en internet. Entonces, entendía el futuro y lo que hacía era que compraba para el futuro. Entonces, mira qué curioso. Es muy curioso. Además, mira, hay otro dato y es el tema de las farmacéuticas. Dice que en este tipo de naves recuperadas hay mucha ciencia, y tanto en los temas de salud como en otro tipo de temas de tecnología. ¿Cuánta plata le aportaría a Pfizer la vacuna contra el coronavirus? ¿Ah? O sea, es que estamos hablando de realmente unas cifras que no mueven millones, sino billones. Y esos programas, por ejemplo, ese programa lo vamos a ver con un médico alemán que vamos a tenerlo en Viaje a las Estrellas, que nos va a hablar precisamente de ese tejemaneje de farmacéuticas, de todos los intereses que se manejan en los gobiernos. La que no han sacado es la de la antigravedad, que me parece fabuloso. Ellos ya descubrieron el elemento que hace que las naves vuelen en antigravedad, ¿cierto? O sea, que es ese concepto que hace que no te choques contra la Pero hay tracción. una patente, hay un registro de patente, No, pero no patente, está... y ya se conoce el elemento. O sea, ya están empezando a dar como esas pistas de para dónde vamos. Tú hiciste una serie de preguntas muy interesantes, entre ellos curación de enfermedades. A través de mis contactos extraterrestres, ellos no ven el hecho viable de que la tecnología sea la que te cura. Más bien, ellos de lo que sí están convencidos es que nosotros somos el generador de la enfermedad y nosotros también, por ende, somos la cura. Entonces, nosotros tenemos la capacidad individual de podernos llegar a curar y sanar de cualquier enfermedad, porque nosotros también, en parte, somos quienes la provocamos. Entonces, ahora bien, sí existe la tecnología, existen inyecciones, vacunas, etcétera, etcétera, pero la mayoría de seres, al menos con los que yo tengo contacto, siempre inclinan la balanza a que lo mejor es que nosotros aprendamos siempre a curarnos. ¿Para qué?
para quitar ese tipo de monopolio que ya existe y que va a llegar a existir. Imagínate tú si en la educación, desde la básica hasta la universidad, si quieres llamarlo así, tuviéramos clases de meditación, de control de emociones, del poder de los pensamientos, seríamos realmente unas personas mucho más empoderadas de los que nosotros pudiéramos llegar a imaginar. Solo quiero que te imagines un mundo así. Un niño desde pequeño, a los 5 o los 10 años, le enseñan, fíjate, dónde colocar los juguetes, dónde colocar la ropa, pero no le enseñan dónde colocar sus emociones. Entonces el niño llora y cuando el niño llora, no necesariamente es que le duele, es que el niño no sabe cómo puede expresar una emoción. Y si le expresa, el papá le reprende, le dice, cállate, no hables, silencio. El papá no le dice, ok, te voy a ayudar a sacar eso que te hace mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano empieza a reprimir todas esas emociones. ¿Y esas emociones en qué desembocan? En alergias, en enfermedades, hasta en cáncer. ¿Y quién se lo provocó? Una emoción, el hecho de no poderla liberar. Bueno, los que me van a ver, si no conocen, o tal vez porque he tenido muchos clientes en Colombia, las consultorías que doy, a todos les digo, usted es la respuesta de todo, usted generó la enfermedad, usted es la cura, es todo. Entonces, ¿qué trato de decir? Imagínate ese mundo donde a ti de niño te enseñen el manejo de tu energía, lo poderoso de tus pensamientos, al saber que tú con pensarlo continuamente puedes llegar a curarte. ¿Te imaginas que se viene abajo todo el negocio de las farmacéuticas? Obviamente también estarían descongestionados los hospitales. Entonces, habría realmente un colapso en aquellos que manipulan la medicina. Si a ti te enseñaran ese manejo de energías, entonces realmente habría un caos. ¿Y a quién le conviene entonces que sigamos enfermos? Pues a esa élite que controla los medicamentos, las farmacias, y también esa misma élite es la que crea las enfermedades. Entonces, ellos crean las enfermedades y te venden la cura. Tienen un negocio totalmente redondo. Entonces, los aliens con los que yo tengo, ¿cómo podemos decir? Con los que colaboro, siempre remiten a que tú eres y tienes toda la capacidad de curarte. Siempre. Entonces, ahí perderían el monopolio. Ahora fíjate en el campo del petróleo, la gasolina. Las personas van a pensar, a preguntarse, ¿y cómo vienen los aliens hasta aquí? Yo no creo que vengan comprando en Texaco, Shell o las petroleras. No vienen con eso. ¿Con qué vienen entonces? Y esa energía con la que ellos vienen, la podemos aplicar en nuestros automóviles. Imagínate cuánto dinero se ahorrarían las personas que manejan en carros si tuvieran esa energía infinita. ¿Te puedes imaginar? Muchísimo. Ahora, ese golpe que vos te ahorras, imagínate a nivel empresarial. Es que eso vendría siendo la solución para muchos. ¿Por qué? Mira, los alimentos y todo encarece. ¿Por qué? Porque sube el petróleo, entonces sube la materia prima por el transporte, sube absolutamente todo. Ok, pero si ya no se ocupa combustible y tenés energía libre, no habría excusa del por qué hay que subir las cosas. Siempre tendrían un precio que tú pudieras pagar. Entonces se mejoraría también la economía. Hubieran muchas cosas, pero ¿qué sucede? Si la riqueza se reparte entre todos, hay menos ricos. ¿Me entendés? Va a haber menos ricos porque ya no van a poder robar, ya no van a poder comerciar. ¿Por qué? Porque todos tendrían acceso a eso. Entonces, siempre esa élite quiere tener el control de las necesidades de todas las personas. Decía Facundo Cabral que construir un edificio toma miles de personas y destruirlo toma un desadaptado. Es decir, una sola persona con una explosión, una bomba, destruye el trabajo de muchos. Y digamos que esa es la paradoja entre el blanco y el negro, el positivo, el negativo, el bien y el mal. Y digamos que para mí, particularmente, esa es la ley de la compensación fundamental. Si no existiera, pues viviríamos en blanco y la vida no tendría contraste, entonces pues sería poco divertida. Pero es evidente, Edison, que el mal es definitivamente muy explosivo. El bien es muy difícil de hacerlo y toma mucho tiempo.
Y el mal es muy explosivo y toma muy poco tiempo. Mira, tú estás en Europa, por ejemplo, en el hotel, prendes la televisión y tú las noticias que ves son de que el jardín de la señora muy bonito, noticias normales, ¿cierto? Noticias de proyectos de personas, lo que están realizando las personas de bien. Pero uno ve, digamos, los países latinoamericanos enfocan mucho la noticia negativa y eso genera mucho miedo. Por ejemplo, el violador que violó una niña, bueno, la noticia hay que darla, pero entre 5 millones de habitantes, pues ese violador es muy poco, pero esa noticia genera un impacto muy negativo. Aquí nos hemos enseñado a dar por encima las noticias negativas de las positivas. Eso es información y se debe informar, pero se le da mucha trascendencia a lo negativo. Total. A lo negativo. Y lo negativo resulta que da miedo en las personas, da temores, por lo tanto afecta la salud. Entonces, aquí yo digo, el mal está más publicitado que el bien. Esa es, digamos, la respuesta mía. El mal está más publicitado que el bien. Está muy bien. Porque aquellos que supuestamente somos buenos no hacemos mucho. Entonces, el grupo minoritario, que son los negativos, hacen cosas muy mínimas. ¿Por qué? Porque los que pueden hacer el cambio no lo hacen. Es todo. Mira, fíjate, aquí vienen noticias de muchas de Colombia. Entonces, cuando yo veo noticias de Colombia y veo noticias, lastimosamente vienen noticias muy malas de Colombia. Es raro que vengan noticias buenas. Bueno, de las que yo veo, me gusta un programa como El Rastro, Séptimo Día, cosas así. Pero ¿qué sucede? Que cuando pasa estas situaciones y vienen las noticias malas, las personas dicen, mira, Colombia está peligroso. Una persona es el que sale balaceando, sale matando, y de repente ves 20 personas de espectadores que no están haciendo daño, pero están viéndolo. Entonces, esa persona que hace daño, los demás que pueden evitarlo, lo permiten. Entonces, pudiendo haberlo evitado de una u otra manera. Entonces, realmente te das cuenta que las personas que hacen mal son menos porque los buenos permiten que lo hagan. Igualmente con la corrupción. Un funcionario puede ser corrupto dentro del gobierno y robar millones. Uno. Sí, pero ¿y los demás? Funcionarios, los demás que pudieron haber evitado y no lo hicieron. O sea, ese uno perjudicó a miles, pero hubieron más que pudieron evitarlo y no lo hicieron. Entonces, tiene más repercusión y más poder porque los buenos permitan que los malos actúen. Pero si los buenos realmente actuaran, estoy seguro que la maldad se reduciría todavía mucho menos. Bueno, este es un cuestionamiento que si uno lo mira desde la teoría geocentrista, pues tiene lógica, pero lo que pasa es que no conocemos los otros datos. Entonces uno dice, ¿pero por qué si existen billones de planetas nos visitan a nosotros? Pero es que yo vuelvo y digo, ese es nuestro postulado, porque es que nosotros no sabemos más. Nosotros supongamos que Gainimia estuviera una población, nosotros qué vamos a saber de eso. Pero lo que sí es relevante es que, de este punto, es que definitivamente nosotros hemos sido visitados y seguimos siendo visitados. La pregunta es ¿por qué y para qué? Yo lo que siempre he dicho es de que el planeta cobra mucha importancia a nivel estelar. ¿Por qué? Porque somos una mezcolanza de razas. Para mí somos una mezcolanza de razas. El planeta Tierra no viene del mono. ¿De dónde vienen los chinos? ¿De dónde vienen los nórdicos? ¿De dónde vienen ciertas poblaciones? Por ejemplo, los cruces latinoamericanos, que somos un cruce de muchas poblaciones. ¿De dónde vienen? Pero para mí es que en esa mezcolanza de situaciones de dolor, de situaciones de amor, como la hemos visto con los profetas, entre ellos nuestro maestro de maestros, yo creo que en esa mezcolanza somos un planeta importante, somos un planeta de evolución a una escala muy superior. O sea, este planeta tiene la capacidad de generar seres tan superiores como arcángeles y demás, como seres tan negativos, en fin. Entonces yo creo que este planeta cobra importancia por eso. ¿Qué tal
si no existiera esa polaridad? Entonces, ¿cómo sería nuestro crecimiento? Yo estoy de ¿Cómo acuerdo. sería el entendimiento de las cosas? Cuando a uno no le pasan cosas en la vida, uno tiene la capacidad de evolucionar, no tiene la capacidad de comprender la vida como tal. Yo estoy de acuerdo, pero sin embargo, no dejo de pensar que nosotros somos una ficha en un rompecabezas muy grande. Sí. Y la pregunta es, ¿en qué punto del rompecabezas está nuestra ficha? ¿En ruta de qué? ¿Y qué parte del complemento de la existencia del universo somos? Porque vuelvo y digo, si lo miramos geocentristas, entonces miramos es que el universo existe para nosotros. Si dejamos la teoría geocentrista, que es precisamente lo que creó el Renacimiento, acuérdate que es que antes no se pintaba en perspectiva, sino que se pintaba en 2 dimensiones. Si lo miramos ya desde afuera, es entender y preguntarnos en qué parte del bosque estamos. Ahora, hay otro tema antes de ir al invitado, y es que aquí desde la Segunda Guerra Mundial empezó a proliferar las armas atómicas. En el Congreso ahorita recientemente de México se habló de eso. Un exmilitar dijo, yo no sabía esta información, no sé si tú la sabías, de que hay más de 140.000 ojivas nucleares en el planeta. ¡Qué barbaridad! Conocíamos que habían 20.000, 30.000, hay más de 140.000, no se sabe más, no hay más información. Pero entonces la capacidad, o sea, el ser humano tiene una capacidad de autodestruir su propia humanidad. Estamos hablando de más de 8.000 millones de habitantes, entonces fíjate la peligrosidad en lo que nos convertimos también. Total. Hay que recordar que diferentes grupos extraterrestres tienen agendas diferentes. Uno, pueden tener un grupo, una organización ET. Puede llegar a tener una agenda en el mar que le interese el agua. Por eso es que hemos visto que muchos seres de otros mundos llegan específicamente al agua. Se introducen ahí, salen de ahí, porque su agenda es acuática. Hemos visto que hay otros seres que donde descienden y donde ellos se concentran, ¿dónde es? En las montañas. Hemos visto, bueno, está la Peña de Bernal, puedo decirte otros más, o hay volcanes. Su agenda está meramente concentrada ahí, ya sea que existan portales, ya sea que sea un buen lugar para hacer una base, pero buscan eso. Tenemos otro tipo de seres que su agenda son los bosques y solo se ocultan en los bosques. Por eso muchas personas también desaparecen o los encuentros que tienen son en los bosques con estos seres alienígenas, en donde no tiene nada que ver con el humano. Y hay otro tipo de agendas también que son como una especie de antropólogos. Fíjate, por ejemplo, en el 60 estuvo muy latente en España lo que es el caso Humita. Los humitas, ¿cuál era la agenda de ellos? A ellos no les interesaba el agua, ni los bosques, ni la montaña, les interesaba la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos se camuflan dentro de la sociedad y es donde ellos empiezan a hacer una investigación antropológica y social de cómo vivía el ser humano, cómo se comportaba, su cultura, la diversidad de pensamiento, política, todo, absolutamente todo, ellos comenzaban a hacerlo. Entonces, hay diferentes tipos de agenda y hay otros meramente que no es que lo vean interesante, sino que aquí en la Tierra está lleno de portales, portales estelares, portales de tiempo, portales de sitio. Entonces hay muchísimos portales. Las mismas montañas efectivamente pueden ser portales, los mares pueden ser portales, los volcanes pueden ser portales, es decir, se introducen, un ejemplo, en México, en Popocatépetl, se introducen ahí y pueden salir en algún volcán que exista en Marte. Pueden meterse en el agua y aparecer en un océano, qué sé yo, tal vez de Júpiter. Estoy hablando a partir de ejemplos. Entonces, realmente sí son muy importantes a raíz de todo lo que te acabo de mencionar y según las agendas. Ahora, hay otros que tenían agendas genéticas muy macabras, los que eran directamente que abducían a las personas. Pero eso, ¿cómo se detuvo? Pues resulta que mis contactos, yo me llevo con una sociedad de extraterrestres, la cual su célula se llama Falcon, que es un conglomerado de distintos seres también. Ellos comentaban de que eso se detuvo
gracias a que los noruegos, los suecos y los finlandeses llegaron a un tratado en donde se cesaba por completo las abducciones con seres humanos, pero podía haber un intercambio comercial genético. Y es ahí donde nace, en el norte de Suecia, nace un semillero al que se le conoce como el Arca de Noé. Entonces, ahí en el norte es donde existe ese semillero. Ahí se le conoce como el Arca de Noé y están absolutamente todos los genes, toda la genética de todo el planeta se encuentra ahí. Entonces, las abducciones con seres humanos cesaron. Cuando ellos necesitan un tejido biológico, mandan la solicitud a través de una especie de ONU, se le llama así, es una especie de ONU, y mandan solicitud para algo biológico que ellos quieran y se les otorga, a cambio a veces de tecnología, a cambio a veces de otro tipo de asesoramiento. Pero en ese caso de la genética, por eso es que ya no hay tantas abducciones como antes. Bueno, Edison, pues tú y yo hablamos muy rico y todo, pero Marcelo es el que tiene la información relevante. Marcelo, cuéntanos cómo han sido tus contactos extraterrestres. Mi experiencia personal comienza desde muy pequeño. A los 7 años. Les he comentado que a los 7 años, un día después de mi cumpleaños, un 5 de abril, me duermo y cuando despierto como que el mundo ya no era como yo lo recordaba. Ahora lo veía un poco más agresivo, ¿sabes? O sea, tal cual como es, lo miraba así, ya no lo miraba como un niño. Y empecé a tener como una especie de ruptura de lazos familiares. Entonces empecé a tener un sentimiento como de soledad, como de vacío, desde muy pequeño. Me lancé a buscar diferentes explicaciones espirituales a lo que yo sentía, a lo que efectivamente encontré algunas cosas en diferentes religiones. A los 14 años, más o menos, si no es que antes, tuve un sueño. Digo yo que es un sueño. Un ser me dijo que me preparara, que tenía que dejar todo e irme a México. En aquellos entonces yo no tenía familiares en México ni nada de eso. Así es. Llega un 2 de enero y me voy solo para México. No tenía familia, me voy ilegal. O sea, cruzo la frontera, me subo a un tren de los ilegales, todo eso. Y es ahí donde ya comienza una preparación. Luego en Ciudad de México, te estoy abreviando la historia, en Ciudad de México tengo un primer encuentro con unos seres translúcidos. Ellos me instruyen en ciertas cosas que no iba a ocuparla hasta como unos 10 años después. Luego, después de eso, viene y me mandan a Monterrey. Llego a Monterrey, vivo en un lugar que es como un cerro y ahí está un lugar que se llama Topo Chico. Ahí es donde tengo ya, yo lo denomino casi como, es que estoy confuso en cómo clasificarlo. Pero ahí es donde veo a otra vez en seres físicos, biológicos, tangibles, a una especie de raza como los grises, muy parecido a los grises. Entonces ellos se me presentan y me dicen que qué quiero. Yo me quedo paralizado, yo no me puedo mover. Tengo miedo, pero no porque ellos me transmiten miedo. Tengo miedo porque yo no me puedo mover. Entonces le digo a ellos que por favor me suelten, que yo necesito moverme y me vuelven a preguntar que qué quiero. Y le digo que yo necesito moverme. Entonces uno lanza como una especie de esfera de luz y me la lanza y me llega a la cabeza y entra a mi cabeza y siento como que explota algo así, como que lanza muchos destellos. Y a partir de ahí empecé a conocer cosas que yo nunca había leído, de la historia de la humanidad, de razas alienígenas, de muchas cosas. Pero yo nunca había leído esas cosas porque mi cuestión era más de Dios, camino espiritual. En una de esas pasa un mes y vuelvo otra vez a soñar con un ser y me dice, mira, tú vas a tener una vida diferente, ya no puedes estar aquí. Te vas a ir a un lugar que es alejado, donde estás como en naturaleza. La cuestión que iba a estar alejado de todo. Bueno, yo pensé que era una montaña o algo así. Hasta ese momento, el día siguiente, vuelvo a tener el sueño y me dice este ser, es momento que te regreses a El Salvador. Así es, me regreso a El Salvador y justo que me regreso, casualmente, ese día que me regreso,
sin querer, como de puras cosas extrañas, conozco a la que fue mi esposa aquí en Suecia. Cuando yo me vine con ella a Suecia, eso fue rápido, el mismo día que regreso, que la conozco, y ella me dice, vente para Suecia, y yo me quedé impresionado. Cuando yo llego al lugar donde vivo, era exactamente tal cual como me lo habían descrito los aliens. Y recuerdo que ese día que llegué, grabé una flotilla que iba pasando junto con ella. Después de eso, empecé a tener una preparación por medio de sueños. Me instruían cosas de meditación para elevar la vibración, curación, sanación, ese tipo de cosas, pero para mí, no para las personas. Cosas para mí, porque primero los métodos que desarrollo los experimento en mí. Entonces comencé a crecer más como espiritualmente hablando, pero un día yo ya tenía esa inquietud de lo que me había pasado en México. Entonces un día estuve tranquilo, relajándome y comencé a escribir y saqué como 10 cuadernos de todo lo que ese ser en forma de una esfera de luz me metió así en la cabeza y todo lo que te decía, y empecé a escribir todo, y saqué como 10 cuadernos que aún los tengo de todo eso, de muchas cosas que ni todavía están en internet. La cuestión es que yo ya le hablaba a mi esposa de estos temas y ella, mi ex esposa mejor dicho, es muy científica ella. En aquellos entonces ella ni siquiera creía en Dios, pero yo le hablaba de los aliens, entonces teníamos unas rencillas. Y yo ya quería parar eso porque me estaba trayendo problemas en la vida marital y me puse a pensar. Y un día vuelvo a tener un sueño y el ser me dice, oye, nosotros te estamos preparando a ti para que nos hagas un trabajo que no tiene que ver con ninguna organización, sino que es un trabajo cósmico. Así que tienes que desvincularte de todo y todo va a estar bien. Yo recuerdo que en el sueño le dije, mire, si ustedes hablan con mi esposa, es mucho mejor. Fue así, como estaba dormido, ella también, y de repente solo siento como un manotazo en la madrugada. Yo volteo a ver y yo la veo a ella y yo, ¿qué te pasa? Y me dice, yo ya no quiero seguir con esto, me dijo. Y le vi la cara de miedo como nunca se la había visto. Pero ¿y qué te pasa? ¿Tuviste una pesadilla o qué? No, me dijo, tus amigos, los extraterrestres me dijeron, vinieron aquí a la casa, me dijeron, y se acaban de ir. Y me dijeron que si yo quería estar con ellos también. Y no, Marcelo, yo no quiero eso. Y comencé como a llorar. Era la madrugada. Y yo me quedé impactado porque pensé que era una pesadilla de ella, pero no, ella realmente me lo describió como es. Y como te digo, ella era atea, o sea, no cree en nadie, es muy científica. Entonces yo sí le creí. Y luego ella como que andaba mucho pensando en lo que le había sucedido. Y un día, durante esa semana, me dijo, mira, me dijo, yo no quiero tener una vida así. Así que yo quiero tener una vida normal, me dijo. Vos decidís. O tenés una vida normal conmigo, o te quedas con tus extraterrestres. Y fíjate que en mi corazón yo dije, ok, me voy a quedar con los aliens. Y me acuerdo que le firmé el divorcio. Y fíjate que sentí como una voz que me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero en aquel entonces yo no sabía lo que iba a pasar con mi vida. Y un día yo salgo a la ventana de mi casa y yo digo, ok, digo, pero ¿y ahora qué hago? Y como en una visión, fíjate, tuve que yo estaba como en un escenario y que le estaba hablando a las personas sobre este tipo de despertar de conciencia, la espiritualidad y los ángeles. La vi tan fijo, pero decía, pero ¿y dónde va a ser? Si aquí nadie me conoce, ni amigos tengo, no sé, pero sí confié en eso. Y después, poco a poco, las cosas se fueron dando. Hoy doy conferencias y fue, fíjate, gracias a que me dejaron plantados unos españoles. Es curioso porque los españoles eran los duros. Se iban a presentar en México. Yo apenas existía y ellos me dejaron plantado y yo ya tenía el vuelo y dije, y me acordé de la visión y dije, esto es la visión que tuve. Yo fui y la di, aunque era el público, era de ellos, porque ellos lo habían anunciado. La gente iba a verlos a ellos, no a mí. Pero ahí fue donde me escuelé y justo cuando yo estaba dando mi conferencia y vi el público, es cuando vi que se había cumplido esa visión que me dieron, fíjate. Entonces,
les dije la breve historia, digamos, porque ahí incluyo también que mientras pasa este transcurso, un extraterrestre, al que yo llamaba Falcon, viene a la casa a buscarme. Y es él el que ya empieza a darme instrucciones de cómo trabajar con grupos extraterrestres. Entonces, comienza él a darme instrucciones. En aquellos entonces, yo no sabía de que habían muchos grupos de seres humanos que trabajaban con extraterrestres. Para mí que solo era yo, aunque ya había estudiado algunos casos, como el caso de los humitas, que estaban los humitas y los seres humanos colaboraban con ellos. Y después me enteré de otros grupos más, como Narciso Genovés, allá en México. Narciso Genovés, fíjate que era un italiano que emigra a México, pero resulta que él de vacaciones o los fines de semana se iba al planeta Marte, llevado por estos alienígenas. Entonces, él perteneció a una organización de humanos que también trabajaba en extraterrestres y si no me falla la memoria, creo que fue en un lugar de ahí de Colombia, en unas selvas boscosas. Ahí es donde él estuvo con otros humanos en colaboración con extraterrestres. Entonces, cuando voy con mi mentor, que mi mentor es humano, vive todavía en Italia, y porque estos aliens me dicen, mira, tienes que ir a Italia y él te va a explicar cómo es. Cuando yo voy, yo me percato que no, es que son grupos de trabajo con extraterrestres que llevan miles y miles de años trabajando en conjunto. Marcelo, también que nos cuente, Iván Marcelo, los casos, 3 casos impresionantes que hayas tenido de pruebas y evidencias con ovnis y extraterrestres. Bueno, mira, la primera, creo que las 3 creo que son experiencias mías. El primer encuentro que tuve en Suecia fue que yo estaba enfrente de una loma y una nave que hasta ese momento yo no sabía que era nave porque yo lo escuché en mi cabeza que ellos me decían, saca tu teléfono y graba. Y bueno, yo saco el teléfono, esto fue allá por el 2017, 2016, saco el teléfono y veo la esfera que va saliendo. Esa la tengo grabada desde ese momento. Sale la esfera y la esfera me está hablando. Y me dice que me vaya a un bosque que se llama Gamal Gordon. Entonces, pero la batería de mi teléfono empezó a bajar rápido, rápido, rápido. Entonces solo grabé como unos 20 segundos cómo va la esfera ahí, luminosa, sale oculta de las nubes. Y esa fue mi primera reunión que tuve con unos seres de Andrómeda. Eran anaranjados ellos y ellos, gracias a ellos, es que tuve la oportunidad quizás de saber un poco más de la creación de la humanidad, como la creación del planeta, como las razas que participaron en la construcción de este planeta. Entonces, fue esa. La segunda fue esta, que vino este aliens, que bueno, me ha permitido fotografiarlo y en conferencias que doy, pues ahí muestro las imágenes de él. Es una persona que mide 2,20 metros, es delgado, es blanca, pálida, tiene la nariz un poco grande, gruesa, pero es porque ellos ocupan una especie de filtros que se ponen aquí porque este oxígeno como que los deteriora. Entonces ocupan una especie de filtros y con eso ellos pueden respirar. Hay muchas más, pero documentadas. Bueno, reciente en Grecia, también estaba bañándome en Grecia, en Atenas, y una esfera descendió y la logré, la tengo grabada en la montaña. Y otra es que estaba con mi amigo Fepo de un canal de YouTube que se llama Podcast Paranormal. Estábamos hablando precisamente de este tema, de mi trabajo con extraterrestres, y justo atrás de nosotros se aparecen 4 o 5 naves en todo el podcast dejándose grabar y ahí está el video. Documentadas, esas creo que son de las más importantes. Bueno, Marcelo Larín nos ha contado, Iván, de que él ha colaborado con extraterrestres, pero ¿cuál es ese tipo de colaboración? Pero también nos interesa saber de esa parte espiritual que han enseñado para el despertar de las conciencias de la humanidad. Es verdad que existen dentro de las agendas que antes te mencioné 2 grupos. Uno
que cree que por medio de la tecnología tú puedes llegar a la ascensión espiritual. Pero está el otro que cree que usando meramente la espiritualidad tú puedes alcanzar una ascensión. Es decir, tenemos los dos grupos y lo estamos viendo ahora, ¿verdad? A través del teléfono. Fíjate cómo son las cosas. Antes, pon tú 20 años atrás. 20 años atrás, creo que la mayoría de personas, bueno, no la mayoría, pero una buena parte de las personas, al solo abrir los ojos, le daban gracias a Dios. Decía, gracias a Dios por las cosas que me han dado, independientemente de tu religión, pero le daba gracias a Dios. Pero sucede que ahora, en la época que estamos, al solo despertar, lo primero que tú haces es ver el teléfono. Entonces, prácticamente hemos desplazado ya a Dios. Ahí está el punto, en saber que la tecnología que vamos a tener acceso de parte de los alienígenas puede llegar a desplazar la parte espiritual. Entonces, siempre debemos de prevalecer en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo tecnológico va a quedar en este mundo, pero todo el crecimiento espiritual que tú tengas, ese sí te lo vas a llevar a otro lado, a donde quiera que te toque reencarnar, sea este planeta o sea en otro planeta. Así que eso es lo único que puedo decirle, que le apostemos más a nosotros, más que el hecho de depender de la tecnología, depender de, lo voy a decir con mucho respeto, de medicamentos, de curas, porque hay personas, fíjate, que toman muchos medicamentos que no necesitan, solo por la obsesión de estarse medicando todo el tiempo. Creo que si le apostamos a la espiritualidad, eso es la cura para absolutamente todo. Bueno, amigos, venimos de las estrellas y bajamos por las estrellas. Le damos gracias a Marcelo por haber estado pues, aquí con nosotros dándonos esa información tan valiosa. Don Marcelo es una gran persona, es un youtuber muy famoso en Salvador, ahorita está en Suecia y bueno, queremos agradecerle inmensamente por estas respuestas tan fenomenales. Claro que sí, a ustedes también darles las gracias porque nos siguen. Tenemos una noticia importante para los que de pronto no hablan bien español y es que estamos trabajando para que este programa también salga en inglés. Así que eso es algo con lo que los vamos a hablar, sorprender cuando ya no hablemos de viaje a las estrellas, sino trip to the stars o stars trip. Entonces, aquí están las redes. Bueno, en nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Instagram, TikTok, pueden ver nuestros programas completos en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.